Vamos a hablar sobre la introducción a la ingeniería de prompts legales, ¿sí? Como bien dijo Eduardo hace un momento, el prompt no es más que la instrucción que le damos, ¿sí? La instrucción que le damos, el patazo inicial para poder iniciar una conversación con estos modelos como son ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud, ¿no? Hay una infinidad en este momento de opciones, pero creo que esas son tal vez las más representativas, ¿sí? Entonces, alguna vez yo he hecho esta analogía en el sentido de que el usar una tecnología de esta naturaleza es como conducir un carro súper potente, pero con el freno de mano, ¿sí? Si realmente no sabemos preguntarle a la IA, vamos a tener evidentemente resultados que no son los óptimos, resultados mediocres, que realmente no nos satisfacen, que están justamente, como dijo también Eduardo, y que vamos a ir profundizando a lo largo de este tema, que están, por ejemplo, alucinando. Entonces, eso se logra obviamente con una buena instrucción, con un buen prompt legal, que, como decimos, no es más que la instrucción inicial que le damos a la herramienta para que podamos tener un resultado personalizado al final, cuando ya nos dé el output, que es justamente el resultado. Entonces, el objetivo de este módulo es simple, poder ir desglosando las diversas técnicas que obviamente se han ido desarrollando ya por, valga la redundancia, los desarrolladores de estos sistemas, para que podamos aprender a poder interactuar de mejor manera con las diferentes inteligencias artificiales, ¿sí? Entonces, siguiente, por favor. Me disculpan que estoy, ha pasado las 2 semanas maluca y estoy también un poco afónica, así que me disculpo por ello. Un tema también importante que habíamos conversado con Eduardo al inicio es que si es que sale alguna duda al ser un tema práctico, básicamente lo que vamos a ir tratando el día de hoy, sí les pido que por favor vayan haciendo sus preguntas tal vez en el chat o levantando la mano para poder tratar de irlas resolviendo en el momento, ¿no? Porque, como digo, es un tema práctico que tal vez merece la pena ser aclarado inmediatamente. Vamos a irnos ahora a los fundamentos y la anatomía del prompt legal. Aquí es importantísimo un tema, ¿sí? Muchas veces, al no ser personas tal vez que estamos en la rama de la tecnología, ¿no? Y también por muchos comentarios que se hacen en redes y demás, pues, ¿no? Que nos dicen que ya la inteligencia artificial nos va a superar, que va, obviamente, a acabar con la humanidad. Y pensamos que realmente la inteligencia artificial está pensando y que es más capaz que un humano. Sin embargo, en este tema es importante mencionar que realmente la inteligencia artificial, al menos al momento, en octubre del 2025, no piensa, no tiene justamente redes neuronales como las que tenemos los humanos para poder tener un sentido crítico de lo que está generando, ¿sí? Ellos lo que hacen es, en base a la vasta millones de datos que tienen en su entrenamiento, lo que hacen es estudiar las probabilidades, ¿sí? Estudiar de forma estadística, de acuerdo a la pregunta que le hacemos, cuál es la respuesta que más probabilidades tiene de ser la certera ante la pregunta que le estamos formulando. Tenemos ahí una pregunta en el chat. Ya, justamente a quien nos está haciendo la pregunta, eso es lo que vamos a ir dilucidando a lo largo de este módulo, ¿sí? Entonces, eso que me está consultando justamente en el sentido de cómo hago para realizar la descripción del tema y que la guía te dé un prompt para ese tema. Eso vamos a dejar para ir dilucidándolo hasta el final, si es algo que vamos a ir estudiando poquito a poquito hasta llegar a tal vez uno de los tips más importantes que yo recibí en su momento de una colega nuestra y de ustedes, una coterránea como es Fátima Toche del Club Vía Legal, que realmente para mí ha sido algo que me ayuda muchísimo. Entonces, eso vamos a responder posiblemente al final del módulo.
Pero continuando un poco con el tema que les decía, entonces ellos hacen estadísticas y responden de acuerdo a las probabilidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para poder tener una idea más clara, no es que la IA, cuando le preguntamos cuántas patas tiene un perro, la IA conoce que tiene cuatro patas. La IA lo que hace es, de acuerdo a millones de datos que tiene, obviamente responde que tiene cuatro patas porque esa ha sido la información que consta justamente en su base de datos. No es que tiene un raciocinio de ello, sino que estadísticamente esa es la respuesta que está en su entrenamiento, ¿sí? Entonces, para poder tener en este caso cuál es la anatomía del PROM legal, es importante tal vez recordar, y es algo que nos recalcan, no es algo mío, es algo que nos recalcan todo el tiempo todos quienes son estudiosos en esta materia, el hecho de que consideremos que la IA es nuestro asistente, es nuestro pasante, ¿sí? Entonces, tenemos que obviamente darle la información eh, como si estuviéramos justamente tratando con otra persona, ¿no? Es un pasante que sí, se ha leído todos los libros que hay posiblemente en el mundo, o o la gran mayoría de ellos, tiene una información que obviamente para un humano es imposible, pero no tiene el sentido crítico, ¿sí? No tiene el sentido crítico. Entonces, somos nosotros los que vamos a tener que irle guiando, ¿sí? Siempre dicen que el humano, y en este caso, pues obviamente los abogados o los profesionales que estemos interactuando, somos el piloto, pero la IA es el copiloto. Nunca podemos dejar que obviamente la IA nos sobrepase. Vamos, por favor, con el siguiente. Ya. Tenemos entonces, y bueno, que ya lo hemos ido abordando un poquito desde el inicio, pues, ¿no? ¿Qué es el prompt? El prompt es algo, esta palabra que a veces nos resulta, pues, no tan familiar, ¿no? Al menos, obviamente, en el contexto latinoamericano, pero definitivamente es una palabra que obviamente proviene del término inglés, ¿no? Pero que no significa más que la instrucción, ¿sí? Es justamente, como decía al inicio, pues la patadita inicial que le damos para poder empezar a interactuar, es el disparador que tenemos para poder iniciar la conversación con estos modelos de inteligencia artificial. Aquí es importantísimo también saber que, como ya lo hemos americanizado al término, pues no, cuando hablamos de prompt es la instrucción y justamente ya la acción de jugar, pues no, con este tema del prompt es el prompting, ¿no? Y en el caso específico que estamos estudiando, pues entonces en el legal prompting es dar las instrucciones dentro del marco del ámbito legal, del ámbito jurídico, ¿sí? Que es básicamente en lo que nos vamos a enfocar en este módulo. Muchas gracias, por favor, Julio, siguiente. Ahora, dentro de esto y dentro de las pautas que estamos analizando que debería tener un prompt para poder ser eficaz, evidentemente está la claridad, ¿no? Si es que somos lo más claros posibles en la instrucción que le vamos a dar al prompt, vamos a evitar que justamente se presenten ambigüedades y lo más grave de todo, vamos a tratar de minimizar, porque creo que en muy raros casos posiblemente no alucina. La IA va a alucinar en un porcentaje alto y con estas técnicas que vamos a, obviamente, a aprender ahora, vamos a tratar de hacer que se minimice ese riesgo. Vamos a hablar también un poquito más adelante de casos ya emblemáticos que han existido justamente por los resultados que hemos tenido y por no analizar el resultado final. Entonces, el tema aquí en relación a la claridad es que definitivamente el prompt, la instrucción que le demos, debe ser precisa, debe ser completa y obviamente adecuada al objetivo que tratamos de recibir, ¿sí? Con eso vamos a garantizar que efectivamente podamos tener un resultado deseado. Los prompts varían en cuanto a la longitud, ¿no? Muchas veces podemos tener un prompt de una línea o podemos tener un prompt de varias páginas que finalmente nos da un resultado de un párrafo.
Pero el habernos tomado el tiempo de poder haber redactado ese prompt con la mayor claridad posible, hace que ese resultado, ese párrafo, capaz que es el resultado final, que lograr ya eso es justamente una de las habilidades que vamos a tener que ir desarrollando, ¿sí? Que con solo una iteración que hagamos podamos obtener ya el resultado deseado. Siguiente, por favor. El contexto. Sí, al estructurar un prompt se dice que es vital incluir los elementos contextuales, perdón, que le proporcionan al asistente humano. Es lo que les decía hace un rato, ¿no? Tenemos a este asistente súper proactivo que tiene un vasto conocimiento y que nos quiere ayudar, pero si no le damos una instrucción directa, si por ejemplo le decimos, redáctanos un contrato de inquilinato, ¿de dónde? ¿De qué país? Un contrato de inquilinato de inmuebles comerciales, un contrato de inquilinato de inmuebles para alquiler de vivienda. O sea, si es que obviamente no somos explícitos y no le damos el contexto de lo que tiene que hacer, pues evidentemente el resultado más seguro no va a ser el que deseamos, ¿no? Entonces, el darle un contexto, qué es lo que pasa, el alimentarle con los hechos, en dónde tiene que obviamente ser, por ejemplo, utilizado este documento que vamos a generar en Ecuador, en Perú, en Chile, etcétera, ¿no? ¿Para qué audiencia va a ser? Tiene que tener un texto formal, tiene que ser persuasivo, etcétera, ¿sí? Entonces, el contexto es lo que va a ayudarnos, obviamente, como uno de las elementos claves que debe tener un PRO para poder tener un resultado favorable. Siguiente, por favor. Ahora vamos a analizar cuáles son entonces los componentes esenciales, ¿sí? Luego vamos a ir obviamente con las técnicas individuales del prompt, pero en términos generales, de acuerdo obviamente con la doctrina que se ha generado hasta el momento, estos puntos que vamos a analizar son como que las claves para poder tener un resultado obviamente favorable. Entonces, el primero, sin lugar a dudas, es la instrucción tarea. Le vamos a decir, y ahí es un tema importante que tal vez debo decirles, es el tema de usar un verbo rector que nos ayuda a encaminar justamente a la instrucción. Entonces, le vamos a decir, genera un contrato, ¿sí? Analiza este contrato, elabora un correo, responde a este correo. Entonces, como que tenemos el verbo rector de la instrucción, donde va a ser, obviamente, el que va a conducir a la respuesta, ¿no? Entonces, la instrucción y tarea como primer punto del componente esencial del prompt. El segundo punto, por favor. El segundo punto es el rol. Y en esto yo pienso que para el momento posiblemente todos ya hemos escuchado esta parte de utilizar el rol en la IA, ¿no? En el prompt que le damos. Es decir, actúa como un abogado especialista en derecho civil en el Perú, actúa como el juez de primera instancia de penal en Perú, ¿sí? Entonces, el darle el rol definitivamente hace que la IA enmarque su respuesta bajo este criterio ya más, obviamente, cerrado, ¿no? Ya no le estamos diciendo que actúe de forma genérica, sino de forma muy, muy específica. Entonces, esto es básico, básico. Yo pienso que para todos quienes trabajamos ya con inteligencia artificial en nuestro día a día en la profesión, porque definitivamente ayuda muchísimo a que las respuestas del modelo sean, obviamente, las más óptimas. Tengo aquí una pregunta. Dice, en su experiencia en el uso de prompts, iniciar la consulta a la IA indicándole que actúe como si fuera especialista en favorece a la respuesta, a diferencia de que si no se indica con ese contexto, totalmente. Totalmente. O sea, decirle, eres un especialista, eres el mejor abogado que existe el Perú en materia de derecho civil. Eres o sea, el referente latinoamericano
en tema de derechos humanos. Definitivamente el darle ese contexto, personalmente, a mí me ha funcionado muchísimo. O sea, los resultados que se obtienen son bastante buenos al darle ese contexto del rol más cerrado. ¿Sí? El tercer punto, el contexto para la IA, que como les decía, pues no, hace un momento, como que en los elementos claves, pues no es darle la información de fondo, darle los hechos, darle eh, por qué necesitamos, para qué audiencia, etcétera, ¿no? Entonces, el contexto, como ya lo vimos, pues es básico para poder tener un resultado importante que nos sirva, que no tengamos que iterar demasiado, sino que ya tengamos un resultado tal vez con pocas interacciones. El formato de salida, ¿sí? Es la estructura de cómo esperamos la respuesta que estamos buscando, ¿no? De la IA, ¿sí? Necesitamos en este contexto, por ejemplo, decirle que nos genere un correo electrónico para un cliente que obviamente no sabe términos legales, entonces que sea obviamente en un lenguaje, digamos, pues de derecho, pero con términos que sean adecuados, pues para el cliente que no es abogado. O en su defecto, si es que queremos interactuar con otro colega abogado, si queremos mandar, por ejemplo, un escrito al juzgado, ¿no? Al tribunal, evidentemente le vamos a pedir que el formato sea el adecuado, ¿sí? Que tenga tablas, que tenga formato en texto plano. Por ejemplo, si es que ustedes van a hacer un copy-paste del documento, muchas veces está ya predeterminado y genera tablas, ¿no? Porque como les digo, de acuerdo al entrenamiento que ha tenido, el formato de salida está especificado para que salga con un ejemplo, por ejemplo, comparativo de tablas. Pero a ustedes ese formato no les va a servir. Entonces, desde el inicio ya le decimos, genera un escrito de respuesta o una contestación a una demanda, pero en un formato de texto plano que solamente pueda copiar y pegar. Entonces eso nos facilita. Ahora, en otros casos, si necesitamos la tabla, pues no vamos a hacer un análisis comparativo de cómo estaba la ley anterior y cómo está la ley actual y ver en qué artículos ha diferido. Entonces, obviamente, una tabla es mucho más visual, entonces ese será el formato de salida deseado. Entonces, tenemos que darle la instrucción, porque si solamente le decimos, analiza o compara la ley no sé, se me ocurre la ley orgánica de salud del año 2022 y ahora tenemos una nueva ley que se acaba de promulgar, evidentemente tenemos que decirle, compara en formato tabla para tener un resultado más visual. Me parece que tenemos alguien que levantó la mano. No, perfecto. Entonces seguimos. Nuevamente el tema del público objetivo, ¿sí? Decirle para quién va a ser el resultado, dónde vamos a usar este documento. Vamos a usarlo en la corte. Sí, Freddy Zúñiga está levantando la mano. Adelante, Freddy. Sí, doctorita, muy buenas. Les saludo desde Lima, San Juan del Urigancho. Mucho gusto. Mira, se ha salteado el 3, el contexto para la IA. No, sí lo dije. Sí les comenté. El contexto un poco ya lo hablamos en términos generales, pero no hay problema, lo volvemos a repetir, ¿sí? Ok, Como les clarito. decía, es como decirle qué está pasando. O sea, si vamos a generar, por ejemplo, un requerimiento porque estamos dentro de un proceso de inquilinato, ¿sí? Pero de un inquilinato por inmuebles comerciales. No sé si ustedes tienen esa diferenciación en Perú, pero por ejemplo acá en Ecuador nosotros tenemos como que el Código de Comercio regula los inmuebles, el inquilinato de arriendos comerciales y la ley de inquilinato regula el tema de la vivienda, ¿sí? Entonces justamente es como pedirle al asistente el contexto. Vamos a decirle, esta empresa me viene arrendando un inmueble comercial durante 2 años y la cláusula décima con respecto a las penalidades nos indicaba que en caso de que no pague 2 meses, se tiene derecho ya a pedir, por ejemplo, la terminación del bien. Analiza si, en vista de que esta empresa no ha pagado
se me ocurre, 2 meses y un día, cabe ya el inicio de la acción judicial y hay como pedir, por ejemplo, el desalojo inmediato o primero tenemos que obtener la sentencia del juez, qué sé yo, ¿sí? Entonces, es darle toda la historia, contarle qué es lo que está pasando, cuál es el problema, cuáles son los hechos para que podamos tener luego, de acuerdo a todo esto, ¿no? Entonces ahí va la instrucción, ¿no? Ahí está mezclado el contexto con la instrucción. Determina si es que cabe, ¿no es cierto?, el iniciar el juicio o tenemos que primero hacer una diligencia preparatoria y cosas así, ¿ya? Entonces, eso sería, estimado Eduardo. Tenemos también aquí a Juan Carlos que me dice, a mí me gusta hacer mucho líneas de tiempo, de lo cual tengo muchos modelos. La pregunta es si la IA puede copiar mi modelo y que razone haciendo una línea de tiempo en un nuevo caso y lo aplique. Excelente pregunta. Acá dice también Víctor, perdón, no sé si me pasé de algunas otras, que al término de prompt se le agregue una instrucción como haz las preguntas que sean necesarias que para que puedas. Sí, excelente recomendación, Víctor. O sea, en este caso no vamos a hablar de, por ejemplo, la creación de GPTs o de GEMS, pero nosotros podríamos tener ya como que un GPT, por ejemplo, en ChatGPT personalizado donde ya le carguemos, digamos, como la instrucción específica, ¿no? Por ejemplo, tengo yo un GPT especializado en normas de protección de datos personales, ¿sí? Entonces, dentro de la misma instrucción que le damos a este GPT, o sea, en su entrenamiento, le podemos decir justamente, o sea, haz las preguntas que consideres necesarias para que justamente podamos ejecutar toda la instrucción. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando hacen búsquedas en búsquedas profundas y en Deep Search, por ejemplo, en ChatGPT, justamente eso es lo que hace, ¿no? El modelo le pregunta y le dice, ok, para poder darte la respuesta en este sentido, necesito que me aclares lo siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí, esta, en el caso que les ponía, por ejemplo, de protección de datos personales, en el caso que me estás consultando si se necesita tener autorización del trabajador para tratar datos biométricos, confírmame, por ejemplo, cuántos trabajadores existe. ¿Sí? ¿Quieres que me base en la ley del Ecuador o a qué jurisdicción quieres que me refiera? Entonces, cosas así. Entonces, podríamos ya tener estos asistentes personalizados en donde ya obviamente le pidamos eso, o en un prompt simple, nosotros también le podemos dar esa instrucción, ¿no? Y evidentemente es una de las técnicas que nos ayudan a poder ir mejorando el resultado. Y en el caso de lo que dice Juan Carlos de este tema de la línea de tiempo, podría estar justamente muy relacionado con una de las técnicas que vamos a analizar, ¿sí? Que es posiblemente la cadena de pensamiento, que vamos a analizarlas ya un poquito más adelante. Y efectivamente, tú puedes cargar, eso también es una de las técnicas, cargarle o subirle un modelo, ¿sí? Tenemos varias, como subir un solo modelo que se llama One Shot o la técnica de prompting one shot, o puedes subirle varios modelos, few shot, ¿sí? Entonces, con eso tú vas a tener ya el resultado enmarcado en lo que es la cláusula que, por ejemplo, a ti te sirvió. Pero eso vamos a verlos justamente ya en unos minutitos más. Sigamos un poco con estos tips o ingredientes que debería tener cada prompt para poder ser efectivo, ¿sí? Entonces hablamos ya del público objetivo, que depende si vamos a dirigirnos al juez, al cliente o a un colega, etcétera, ¿no? El tono y el estilo. El estilo, por ejemplo, decirle, utiliza un tono motivador, persuasivo, ¿sí? Un tono conciliador, ¿sí? Depende qué estemos yendo a hacer. Si vamos a hacer una propuesta porque somos los demandados y queremos llegar a un acuerdo de mediación, pues obviamente vamos a mandar en un tono conciliador, no en un tono que obviamente sea de reclamo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tono y el estilo y también las palabras claves, la terminología en el tema del derecho, pues no, si usamos palabras ya específicas, términos legales, si adicional a eso, por ejemplo, le cargamos la norma, pues la IA va a empezar, obviamente, o va a cerrar
el marco de respuesta ya relacionado con este tema que le estamos hablando, ¿sí? Si estamos hablando de normativa penal, pues evidentemente ya la IA no va a irse por el tema de protección de datos personales, posiblemente. Entonces, darle este margen de acción, pues obviamente nos ayuda en los resultados. Y finalmente, la citación de fuentes, ¿sí? Pedirle a la IA que nos explique cuáles son las fuentes que están respaldando lo que nos está diciendo. Yo no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado muchísimas veces, sobre todo con los modelos anteriores y obviamente ya este rato, porque yo al igual que ustedes he ido navegando en el tema y tal vez este rato he aprendido un poquito más justamente de estos tips, ¿no? De estos ejemplos que les estoy dando, que a mí también me los han dado en algún momento, ¿no? Entonces, la citación de fuentes. Es decirle, por ejemplo, si estamos preparando un alegato, pues no para presentarse en un juicio, pedirle que cite las fuentes de jurisprudencia de los últimos 2 años emitidas en Perú en relación a materia civil, ¿ya? Y a inquilinato, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Y pedirle que incluya el link de la fuente pública de donde obtuvo esa información. A mí personalmente me ha pasado y sobre todo porque en el tema legal alucina muchísimo. O sea, me manda una jurisprudencia que tú dices, wow, es maravilloso, con esto gano el juicio, ¿sí? Total, obviamente vas, ingresas al URL y te sale ese URL no existe. O ingresas al URL, pero esa jurisprudencia no es sobre inquilinato, sino es sobre un tema penal, ¿sí? Entonces, ahí la responsabilidad que tenemos obviamente como abogados en el sentido de que tenemos que revisar la fuente. Ustedes han escuchado de casos ya súper emblemáticos, súper virales, pues no, en el sentido de que ya abogados han sido sancionados porque usaron fuentes que son definitivamente, ya le voy a dar la palabra a Fiorella, un segundo creo, solamente termino la idea en este sentido, que son súper creíbles, porque la IA está diseñada para siempre respondernos. O sea, la IA, si no sabe, se lo inventa. Si es que no sabe, es porque dentro de su vasto conocimiento, las probabilidades de respuesta no existían, no estuvo entrenada, no existe esa información que estamos pidiendo. Pero ella no dice, lo siento, no puedo responderte. No, ella le saca una jurisprudencia perfecta, hermosa, que decimos con esto, como les digo, ganamos el juicio y total no existe. Entonces, esta es una super tip que les doy cuando estén trabajando o cuando estén haciendo ensayos, investigación, que nos dé la fuente. Entonces, luego que nos da, obviamente vamos, revisamos, verificamos. A mí me ha pasado justamente también cuando yo he sido estudiante y ya en este último tiempo, que por ejemplo nos poníamos de acuerdo entre los compañeros para justamente investigar las fuentes y que vamos a sacar en norma APA, séptima edición y demás. Y claro, el rato de unir todo el trabajo te decía, ¿no? Justamente como les digo, o sea, fuente, doctrina, tanto, URL, tanto. Te metías a ver el URL, no existe. Pero, claro, las personas que te daban ese resultado debían haber verificado previo a mandarte, ¿no? Entonces era un tema complejo. Fiorella, por favor, siga con su pregunta. Doctora, buenos días. Bueno, lo que pasa es que ya respondió, estaba queriendo preguntar por qué alucinaba la inteligencia artificial, pero ya dijo usted que porque no había estado entrenada en ese tema de repente, ¿no? Gracias. Exactamente, exactamente, porque como decimos, las respuestas de la IA se basa en los datos que tiene, ¿no? Y estadísticamente entonces no había, o sea, no había posiblemente, o tal vez en este caso, por ejemplo, de la jurisprudencia, sí existe, pero no está entrenada, o sea, los modelos, y eso es algo sumamente importante y que debemos saber, que posiblemente no tiene acceso, por ejemplo, a la base de datos de la Corte Nacional de Perú, ¿ya? Entonces, como son sistemas cerrados muchas veces, entonces posiblemente no haya acceso. Entonces, o tal vez la información se quedó congelada hasta el 2022, o en este caso, por ejemplo, hasta el 2024, 2025, qué sé yo. Entonces, en ese caso, y ya lo vamos a ver más adelante, pero ya les adelanto un poquito, lo importante es tal vez nosotros mismos subirle la fuente, o sea, nosotros subirle la ley o nosotros subirle la jurisprudencia y decirle ahí sí, o sea, con base a esta información que te estoy dando, genera el alegato
para presentarlo, pues, ¿no? En la audiencia única de un juicio civil de inquilinato, por ejemplo, basándote en la jurisprudencia que te adjunto y basándose en el artículo tanto del Código de la Ley de Inquilinato, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación muy válida que ya vamos a analizar, es una de las técnicas, pero este tema de la citación de fuentes, pídanle siempre la fuente, el origen, que sea, por ejemplo, de fuentes confiables, verificables, de público acceso. Entonces, eso les va a ayudar muchísimo a que ustedes puedan luego responder. URL, URL es la dirección, como decimos www o HTTP, qué sé yo, Corte Nacional de Justicia, consulta, jurisprudencia, ¿sí? También se llama, en el tema de académico, por ejemplo, el DOI, no les sé decir el término exacto en este momento qué significa, pero es el link, no sé si tal vez ahí es más claro, es el link de acceso público a esa información. Ustedes verán que también, por ejemplo, en los temas académicos, o sea, muchos libros, exacto, el link, está bien. En muchos libros que, por ejemplo, están en Google Academic, ¿no? Que es una de las herramientas que tiene Google para poder buscar justamente doctrina, eh, no son de público acceso, o sea, nos lleva, ya, perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Dice, DOI es el identificador digital para el tema, obviamente, de doctrina, entiendo, no sé si es que aplica también para otros temas, pero bueno, lo he visto justamente en el tema académico, ¿no? Que es el identificador que nos lleva el link que nos lleva a la publicación. Pero muchas veces esos libros son de pago o tenemos que acceder si somos obviamente miembros o estudiantes de una universidad, por ejemplo. Entonces, no es que todos podemos acceder. Entonces, por más que nos dé, por ejemplo, si estamos buscando fuentes, por más que nos dé el acceso y nos diga, por ejemplo, un libro sobre protección de datos personales que nos parece súper interesante, pero vamos, vemos esa fuente que nos citó y es de pago. Entonces, bueno, ahí veremos si es que obviamente queremos acceder al documento, pagamos o de lo contrario, pues obviamente se nos complica y tendríamos que buscar otra alternativa. Entonces, hasta ahí como que los ingredientes esenciales para poder hacer un prompt efectivo. Adelante, Freddy. Gracias, doctora. Prácticamente usted nos está orientando para que podamos elaborar algoritmos y así darle las instrucciones a la IA. Ahora, en la formulación de un algoritmo es importante la redacción. ¿Cuáles han sido de pronto las partes más complicadas para que uno elabore una redacción, ¿no? Dado que estamos hablando de la instrucción, que usted de pronto nos podría recomendar para evitar ese tipo de complicaciones en la redacción, en la instrucción que se le da a la IA? Gracias. Claro, Freddy, no, muchísimas gracias. Y todas estas preguntas son súper bienvenidas. No tengan miedo de preguntar porque, como les decía, aquí aprendemos todos ahora mismo, como ustedes ven, y yo también hay cosas que no sé y gracias a ustedes, pues vamos generando el conocimiento común. Vamos a ver que el prompt, bueno, el prompt es la instrucción. El algoritmo básicamente es cómo está, cuál es la instrucción del sistema, ¿sí? O sea, cómo está creado el ChatGPT, cómo está creado Cloud, cómo está creado, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo con el prompt es darle la instrucción para que este sistema, para que este modelo nos responda de la mejor manera, ¿sí? Entonces, vamos a ver más adelante, justamente dentro de las técnicas, vamos a ir analizando y revisando cómo debemos hablar, cómo debemos pedirle que nos dé y vamos a ir analizando varios ejemplos que van a ser, yo creo que sin duda, súper útiles para ustedes en la profesión. Entonces, un tema aquí con el que quiero terminar esta parte del componente esencial del prompt es, chicos y chicas, el hecho de que siempre debemos verificar el resultado que nos dé la IA, ¿sí? No podemos arriesgar a nuestro nombre, a nuestra reputación, ¿sí? Dando o presentando ante el juzgado o ante un cliente un documento que no está verificado, porque no podemos decir, es que hice con ChatGPT, entonces es culpa de ChatGPT que me dio esta fuente o esta jurisprudencia que está inventada.
Ya estamos viendo que a nivel mundial se está generando ya como que una línea en el sentido de que tiene que irse sancionando estas conductas, ¿no? Porque no podemos ser realmente irresponsables de presentar un documento que no ha sido revisado y validado por nosotros. Si nosotros estampamos nuestra firma, definitivamente somos responsables del documento que estamos presentando. Y aquí nos pregunta, dice, ¿cómo podemos verificar el resultado que nos da la IA? Es que nosotros tenemos que preguntar cosas que nosotros sabemos. O sea, si nosotros somos abogados laboralistas, obviamente sabemos ya el tema, el contexto, ¿no? Entonces, si tenemos un resultado y vemos que nos está citando que de acuerdo, por ejemplo, a la ley ecuatoriana, les voy a citar, que obviamente es la que tengo familiaridad, no podemos tener contratos a plazo fijo, ¿sí? Y si yo pido, elabórame un contrato y el resultado es, me dice plazo, el plazo de duración será de 2 años. Si yo ya soy abogado laboralista, ya sé que obviamente eso está errado. Supongamos que estamos haciendo algo en una materia en la que no somos tan especialistas. Vamos a pedir que nos cite la fuente, vamos a pedir que nos diga en qué artículo está. Y en esto, como les digo, alucina y alucina un horror. Por más que muchas veces a mí me ha pasado personalmente, por más, y sobre todo, por ejemplo, en ChatGPT, en Gemini, es como que sí, es como que el resultado mejor en el sentido de que le subo la ley de inquilinato y le digo que me haga un análisis, perdón, le subo la ley del Código de Trabajo y le digo que me haga un análisis con respecto a la contratación y al plazo de contratación. Y se inventa, o sea, me dice, por ejemplo, sí, en Ecuador no existe el contrato a plazo fijo porque está específicamente prohibido en el artículo, me invento 50. Te vas al artículo 50 en ChatGPT y no dice eso. O sea, te habla de la duración de la jornada laboral. Entonces, siempre tenemos que pedirle, como les digo, ahí está en el número 8 entre los ingredientes para un PROM efectivo y para un resultado obviamente deseado, que nos diga la fuente. Entonces, ¿en qué artículo de la ley de laboral, del Código de Trabajo, está esto? Entonces, vamos y verificamos. Si nos da una jurisprudencia, vamos y verificamos que esa jurisprudencia efectivamente exista y que tenga relación, porque como les digo, puede existir, pero puede ser de una materia completamente distinta o tema laboral, pero que no tiene nada que ver con el tema del contrato a plazo fijo. Entonces, esa es la responsabilidad, que el resultado que nos está dando lo validemos. Otra cosa es decir, redáctame un mail, ¿no? Redáctame un mail en que le hago la propuesta a un cliente para hacerle la implementación de la ley de protección de datos. O sea, posiblemente ahí no vamos a necesitar citar jurisprudencia, citar nada, y como que va a estar, obviamente, ya tiene el conocimiento debido como para poder generar una propuesta. Pero si vamos a hacer, sobre todo, temas que vamos a tener que usar en juicio o contratos y cosas así, nunca podemos dejar de revisar el resultado.